El tema de esta predicación, continuamos con la serie de predicaciones La familia bajo ataque que venimos predicando los últimos domingos, ejerciendo la responsabilidad los padres en la formación de los hijos. Ejerciendo la responsabilidad los padres en la formación de los hijos. A lo largo de esta serie, Dios ha venido ministrando a la iglesia y particularmente a las familias de cómo debe de ser la formación cristiana con los hijos. Vivimos un tiempo difícil donde la familia está viviendo una crisis y donde está siendo drenada. La iglesia debe de tener la palabra para que podamos nosotros enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. El texto que hemos leído, si usted pone su vista ahí, con el texto que está aquí atrás en la pantalla, hay una indicación de parte de Dios hacia los padres. Y les dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Significa que Dios le ha delegado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos en la amonestación del Señor. Son los padres, según la Biblia, los responsables de la crianza y la formación de los hijos. Esta tarea, esta responsabilidad no podrá llevarse a cabo por los cristianos si no han nacido de nuevo. Escucho eso. Si usted no ha nacido de Dios, si usted es un cristiano que viene a la iglesia pero que no le ha entregado su vida a Cristo, no podrá llevar con efectividad y a cabalidad la responsabilidad de formar a los hijos en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, y dejo un apartado ahí. Si los padres no aman a Dios con todo su corazón, si los padres no aman a Dios con toda su alma, si los padres no aman a Dios con todo su ser, no podrán, escuche esto, no tendrán la capacidad de formar a los hijos en la palabra de Dios. Porque los padres no pueden dar lo que no tienen, hermanos. ¿Escuchó eso? Los padres no pueden dar lo que no tienen. Dice el texto de Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si los padres cristianos no aman a Dios de esta manera, no podrán ejercer la responsabilidad de formar a los hijos en la palabra de Dios. Versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Sobre tu corazón. Qué importante es que las palabras de Dios estén en el corazón del cristiano para que a su vez puedan ser transmitidas a los hijos. Esto es sumamente importante. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, no lo busque, en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia en el corazón de los cristianos. La palabra de Dios. Siempre ha sido el deseo de Dios que su palabra abunde en el corazón de su pueblo. Versículo 7: y las repetirás a tus hijos. La palabra importante ahí es repetirás. La palabra repetirás en el hebreo shanel, que significa inculcar, pero inculcar continuamente. Significa también repitiendo de continuo en continuo la palabra de Dios a los hijos. Está comprobado que los niños aprenden por repeticiones, ¿cierto o no? ¿Cierto? Los adultos también aprendemos por repeticiones. Usted se sienta con su hijo, cuando ya tiene por ahí uso de razón, lo sienta a la mesa y le dice: hijo, para sentarse tiene que estar bien, para comer, tiene que estar bien sentado. Se coloca el plato en medio, la cuchara al lado derecho, también el tenedor, el vaso lo coloca en la parte superior derecha y coloca el cuchillo al lado izquierdo. Nunca pone los codos sobre la mesa. ¿Cada cuándo le repite a sus hijos esto? Siempre. Hasta que el hijo, ¿qué? Aprenda, ¿cierto? A ver, hijo,
después de comer hay que recoger el plato sucio, lo colocamos en el fregadero, y si tiene el hábito la familia, cada quien lava su plato y su vaso, sus cubiertos que utilizó. Son ejemplos de la vida cotidiana. Las repetirás, porque es a través de la repetición como nosotros aprendemos los procesos de formación cívica. Cuando vaya a una casa, hijo, cuando entre a una casa ajena, siempre salude. Y ahí está usted repitiéndole a su hijo. Salude a los adultos, respete a los adultos. Esto lo hacemos de manera que, hermanos, repetitiva. Bueno, sucede lo mismo en las cosas espirituales. Tenemos que repetirle constantemente a los hijos. Cuando vayamos al templo, hijo, cuando usted llegue al templo, llegue al altar y dele a Dios gracias. ¿Cada cuándo, papá? Cada vez que venga a la casa de Dios. Y si su hijo no lo hace, ¿qué tiene que hacer usted en casa? Tiene que corregirlo. A ver, hijo, usted llegó al templo y no lo vi, que pasara al frente a darle a Dios gracias. Y tiene que corregirlo. ¿Hasta que qué? Hasta que aprenda. Cuando vaya al templo, hijo, a ver, va al templo. ¿Dónde está la Biblia? ¿A qué va el templo sin Biblia? Y hay que repetirle, hay que enseñarle, ¿cierto o no? Segunda de Pedro, rápidamente, y deje el apartado ahí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro 1:12. Nosotros los adultos también aprendemos por repeticiones, no se diga a los hijos. Segunda carta de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, dice Pedro, aunque vosotros, ¿qué? Las sepáis. Como pastor, ustedes son mis hijos espirituales, y estas cosas que estamos hablando ya las saben ustedes. El texto que hemos leído en Deuteronomio, usted lo ha leído muchas veces, ¿cierto o no? Pero mi deber como pastor, como padre espiritual, es repetirles, aunque ya saben y muchas veces no lo obedecen, repetirles las mismas cosas. ¿Para que qué? Para que la iglesia, para que el cristiano, para que la familia aprenda. Aunque vosotros las sepáis, dice Pedro, y estéis afirmados en la verdad presente. En cuanto a lo que dice Pedro, muchos de ustedes saben el tema del perdón, que tenemos que aprender a perdonarnos los unos con los otros. Aunque se sabe ese tema, muchos no lo practican. Por eso la necesidad de repetir constantemente la palabra de Dios. Volvamos al texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Vayamos rápido. Deuteronomio 6, 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. ¿Qué ellas? ¿A qué se refiere ellas? A la palabra de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Los padres. Es ahí donde radica lo que yo le dije a usted. Si usted no ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma, con todas sus fuerzas, no podrá hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque se va a cansar. Se va a cansar y va a decir, otra vez lo mismo. Hay que enseñar a los hijos. Y dice el texto, y hablarás de ellas, de la palabra de Dios, estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Se tiene a veces la idea o el pensamiento de que los hijos aprenderán las cosas cristianas y de Dios aquí en la iglesia. Se tiene el pensamiento y la creencia que será la iglesia el lugar donde los hijos aprendan las historias de la Biblia, donde aprendan principios y valores. Eso es una media verdad. La verdad completa es de que los hijos y usted como padre viene al templo, los que vienen los domingos, solamente 1 hora y media. Y el resto de la semana, ¿dónde están los hijos? Entonces quiere decir que los hijos pasan más tiempo con usted. Y voy a pedirle un favor de parte de Dios, un consejo de parte de Dios, mejor dicho. Cuando esté en casa con sus hijos y vaya a comer, apague todo lo que tenga que apagar y tenga tiempo con sus hijos. Dedíquele tiempo a sus hijos, platique con sus hijos, aproveche el tiempo que los tiene en casa, porque hoy estamos viviendo en un tiempo en el cual los padres no pasan tiempo con sus hijos.
no solamente es el hecho de platicar con ellos, sino de saber. El mundo secular puede vivir distinto a nosotros, pero los cristianos, dice el texto, y hablarás de ella, ¿dónde? ¿Estando en dónde? En casa. ¿Qué hace en casa con su hijo, papá? ¿Qué hace con su hijo en casa, mamá? ¿Le dedica tiempo a su hijo? ¿Se hace un ambiente, crea un espacio de convivencia donde comienza usted enseñándole las cosas de Dios? ¿O qué es lo que hace con su hijo? Porque déjeme decirle que Dios le dio la custodia de sus hijos por un tiempo, pero va a pedirle cuentas. Va a pedirle cuentas de lo que hizo con su hijo en casa. Hagamos un ejercicio. Ponga en su mente en este momento 5 principios que le ha enseñado a su hijo en los últimos 6 meses. Piense. 5 principios que usted haya dicho: a mi hijo le enseñé en las últimas semanas 5 principios. ¿Lo hemos hecho? ¿Sabe que uno de lo que procuramos hacer con mi hija en casa es aplicar la palabra? Y uno de los principios que aplicamos con ella es: hija, en la vida no todos tienen las cosas que tú tienes. Hay gente que no tiene la ropa que tú tienes, los juguetes que tú no tienes. Los que ya no ocupes, vamos a llevárselo a la gente que lo necesita. Ese es un principio. Porque el que da a los pobres, dice Salmos, está honrando a Dios. Amén. Ahora, dejemos a un lado los principios. ¿Cuántos textos le ha enseñado usted a su hijo en los últimos 3 meses? Que usted se haya sentado con su hijo y le diga: hijo, vamos a aprendernos un texto de la Biblia. Porque lo que dice el texto es esto, hermanos: les repetirás en tu casa. Hagamos el trabajo en casa, papás, de enseñar a los hijos. Los hijos son prestados y están en un tiempo contigo. Dice el texto: y andando por el camino. Usted lleva a su hijo o llevó a su hijo a la escuela caminando, lo llevó al primero, segundo quizás, o lo acompañó ya de grande a la escuela o va a un trabajo. Aproveche esos momentos de hablar con su hijo las cosas de Dios. Las repetirás, dice el texto, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 7 es lo que dice. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Obviamente esto no es literal. No vas a ponerle a tu hijo una hoja en la frente que diga Salmo 23. No. Habla de la constancia, de repetir. Así como usted le enseñó a su hijo las tablas de multiplicar, cuánto es 4 por 4, y allí estuvo 1 hora y 2 horas, y allí le dedicó el tiempo 1 semana, 3 semanas, hasta que su hijo aprendió las tablas. Así enséñele a su hijo las cosas de Dios, por repeticiones. A ver, hijo, 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ya se lo sabe, hijo? No, papá, otra vez. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es triste que jóvenes hoy aquí no se saben ni siquiera los libros de la Biblia. Y está en la Biblia ese libro, mamá. Algunos sorprendentemente. Los papás no han ejercido la responsabilidad de enseñar a los hijos la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días. Versículo 1, ahí mismo en Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Aquí le está hablando Moisés a los israelitas. Dios me dice que les diga a ustedes que ustedes deben de enseñar y para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, no solo es conocer la palabra, es obedecerla. Versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu
tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿Sabe qué, hermanos? Que es así como se traspasa o se heredan las cosas de Dios. Porque hubo una formación en casa. Muchos de ustedes vienen de hogares cristianos y están aquí porque sus padres les inculcaron desde niños y anhelaron y desearon que sus hijos, cuando crecieran, se congregaran en un lugar. Y muchos de ustedes tienen temor de Dios porque sus padres les inculcaron eso. Pero ahora ustedes, los adultos con nuevos hijos, su deber es por lo menos cumplir la misma tarea. Pero para eso hay que hacer la tarea, repetirlas. Si su hijo pasa los 7 días de la semana mayor tiempo con usted, el resultado de su hijo es lo que usted le ha enseñado de Dios. Solamente de usted. Versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Ponerlos por obra es obedecer, obediencia. En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de ¿qué? De tus padres. Dios está interesado que sea así, hermanos. Proverbios 22, versículo 6, un texto muy conocido. Vayamos adelante. Proverbios 22, 6. ¿Cómo debemos de ejercer la formación cristiana en nuestros hijos? Dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruye en el hebreo significa disciplinar. Escuche esto, disciplinar. También significa iniciar y adiestrar. Entonces el texto se lee: disciplina a tu hijo. ¿En el camino de quién? De Dios. ¿Quién lo va a hacer? Si los padres no ejercen disciplina con los hijos, cuando los hijos crecen, sus vidas son un desorden. Tenemos que enseñar a los hijos que en todo lugar hay reglas y hay normas y tienen que ¿qué? Que acatarlas. Por ejemplo, hijo, cuando vaya al templo, tiene que estar quieto. Cuando se predica la palabra, nadie tiene que moverse, porque la palabra de Dios es santa y Dios merece reverencia. Cuando yo veo que un niño o alguien se levanta, ¿sabe en qué pienso yo? ¿O en quién pienso yo? En usted como padre. Usted no ha hecho la tarea. ¿Quién lo va a hacer? El padre. Instruye, adiestra, inícialo, disciplínalo en el Señor. Los padres tienen que enseñar a los hijos, dice el texto de Proverbios, y aun cuando fuere viejo, ¿qué, hermanos? Mientras estudiaba este texto, leía el testimonio de un hermano que se llama hermano Pablo. Tiene 97 años el hermano. Y él dice: quiero contar mi historia de niño. Yo comencé, desde que tengo uso de razón, fui al templo, me llevaron mis padres al templo. Pero cuando crecí y llegué a la adolescencia, comencé a tener tentaciones y tuve amigos los cuales me incitaban a hacer lo malo. Me estaban enseñando a fumar y a tomar. Y como a los 13 años, mi madre era una mujer de oración y me llamó un día y me dijo: Pablo, ven acá, estoy orando por ti. Y algo me dice en mi corazón que estás ofendiendo a Dios, que andas haciendo cosas que no están bien, Pablo. Y dice Pablo: pensé que mi madre era una vidente que sabía dónde andaba y con quién andaba. Y me dijo: ven para acá, ponte aquí, arrodíllate. ¿Que qué? Que te arrodilles. Voy a orar por ti. Y comienza mi madre a orar. Dios, te doy gracias por la vida de Pablo. Te pido que lo guardes y que no lo dejes pecar en paz. Que si anda pecando, no le des tranquilidad. Lo encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Se levantó Pablo y a la semana se encuentra a los amigos. Y ya sabe, los amigos de la adolescencia, que el cigarro, que la botella, que las canciones. Y me ofrecen un cigarro, hermano, y me lo encienden. Y estaba yo a punto de fumarlo cuando levanto la mirada y digo: Dios me está viendo.
Me acordé de las palabras de mi madre y le dije a mis amigos, no puedo fumar porque estoy en los ojos de Dios. Qué oración tan profunda la de la madre, que cuando estaba a punto de pecar el hijo, se acordó de esa oración. Dice el texto, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Y este hermano Pablo, de 97 años, contaba el testimonio de cómo esas palabras de la madre impactaron su corazón. No le des paz si mi hijo quiere pecar, Señor. Descúbrele su pecado. Y dice, han pasado los años y esas tentaciones, a partir de ese momento, hermanos, dice, jamás fueron en mi vida. ¿Por qué? Porque hubo instrucción. La hermana Olga hace una oración por los jóvenes de hoy. Estoy de acuerdo, que viven un tiempo difícil, de mucha tentación, muy distinta a la nuestra cuando fuimos jóvenes. Pero si usted enseña a su hijo en el temor de Dios, no importa cuánta gente tenga alrededor, que la inculque o que la incite a pecar, si ella tiene temor de Dios, no va a hacer lo que no le agrada a Dios. Amén. Amén. Así es. En ese momento su hija, su hijo sabrá que esas amigos, amistades, esas conversaciones, esa música, eso que está viendo no es de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer? Se va a ir. ¿Por qué? Porque usted le inculcó. Porque usted le enseñó lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aún en este tiempo tan difícil, de tanto pecado, aún Dios puede levantar hombres, jóvenes y mujeres que den testimonio de que Dios es real y que Dios existe. Amén. Dice que los padres tienen que iniciar a los hijos, los tienen que adiestrar y los tienen que disciplinar. 2 ejemplos. Uno de ellos, la integridad. Su hijo de usted tiene convivencia con otros niños, primos, amiguitos de su edad, y en la convivencia jugaron con juguetes. Su hijo de repente llevó un juguete a su casa que no es de él. Usted como padre, hijo, ¿ese juguete de quién es? Cuando suceda eso, ¿qué hace el niño o qué dice el niño? Es mío. Esos son los niños, ¿cierto o no? ¿Qué tiene que hacer usted? A ver, hijo, ese juguete no es de usted, devuélvelo. Se llama integridad. Lo que no es tuyo, no lo traigas a casa. ¿Desde cuándo? Desde que es niño. Para que cuando el niño crezca y sea hombre y sea joven diga, no llevo a casa lo que no es mío. Ya lo inició. Amén. Lo veo pensativo, quiero pensar que Dios le está ministrando. Efesios 6:4, ahora sí, vayamos al texto que leímos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra provocar a ira significa no irritar, no exasperar y no provocar enojo en nuestros hijos. Tenemos que ser muy sabios los padres para no propiciar nosotros esa ira y ese enojo en la vida de nuestros hijos. Cuando leía esto me acordé de una historia que usted sabe muy bien, que está en la Biblia, en Génesis. La historia de José. ¿Se acuerda su padre? Jacob. Tuvo otros hermanos, ¿cierto o no? Pero José cautivó mucho la atención de Jacob. Lo tuvo en la vejez y le trajo mucha atención a Jacob. Fue el más consentido por él. Tan consentido fue que le hizo una ¿qué? Una capa, ¿cierto? Y se la regaló y dijo, este es mi hijo y lo quiero tanto y le doy tanto. Pregunta, ¿qué provocó eso en los hermanos de José? ¿Qué más? ¿Qué más? Y hasta deseos de matarlo, ¿sí o no? Pregunta, ¿quién propició eso? Los padres tienen que ser ecuánimes. A todos los hijos tienes que amarlos por igual. Y a todos los hijos, si tienes más de un hijo, a todos tus hijos cuando los disciplines, parejo. El día que tú hagas diferencia con tus hijos, estás propiciando que tu otro hijo tenga resentimiento contra tu hijo que más quieres.
Los hijos son distintos, pero hay que amarlos y corregirlos y disciplinarlos por parejo. ¿Amén, papás? Amén. ¿Por qué? Provocaron amargura en la vida de los hermanos y trajo un problema muy grande. A veces hay problemas entre los hermanos que los padres han propiciado, y ya hay distanciamiento entre hermanos porque los padres no supieron manejar sabiamente la convivencia y la relación entre hermanos. Y les hablo con niños pequeños, hijos grandes y hijos ya adultos. No tengas preferencia, aunque en tu corazón sientas que te identificas con uno más que con otro. Cuando tengas que aplicar la norma, la disciplina, el consejo, la amonestación, el amor, la atención, hazlos parejos para que te evites problemas. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. No hay que provocar a ira a los hijos, dice Efesios, el apóstol Pablo. Razones por las cuales debemos de disciplinar a nuestros hijos con constancia. Los hijos en su crecimiento y en su desarrollo siempre tienden a ser egoístas en sus acciones. Los hijos tienden a tener orgullo y egoísmo, a veces sin darse cuenta, y ahí los padres tienen que actuar. Usted conoce a sus hijos. Usted sabe dónde tiene que atender el área que Dios le está hablando. Dice el texto: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué dice? No rehúses corregir a tu hijo. No rehúses. Todos los hijos necesitan corrección. Pero pastor, la psicología dice que vamos a traumarlos, que a golpes no se arreglan las cosas con los hijos. Y ahí está el pensamiento moderno, contemporáneo, que con golpes no arreglamos las cosas. Y ahí tenemos a las escuelas, tenemos en todos los lugares promoviendo que a golpes no se arreglan las cosas, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que no rehuses corregir a tu hijo. ¿Y cómo? ¿Sabe por qué, hermanos? Soy de la generación que me tocó ser corregido con vara. ¿Y sabe qué? Esas correcciones, hermanos, se quedaron tan marcadas en mi vida que ahora veo un adulto y ahí está el respeto. Que voy a la casa de Dios y tengo que hacerlo con solemnidad. Esto no es obra de la casualidad, es formación. No rehuses corregir. Aquí la palabra vara habla de una vara, valga la redundancia, pero una vara la cual a la hora de golpear en la piel se rompe. No voy a agarrar un palo y romperle el palo de la escoba al hijo en la cabeza. No. Es la corrección. A veces vamos a comprar cosas del mercado, hermano. Me toca la experiencia, a veces acompaño a mi esposa y me toca ver las escenas de los papás que van con sus hijos a la tienda, al mercado, y el hijo pues de manera natural comienza a agarrar las golosinas, los productos. Yo quiero esto, yo quiero otro, yo quiero acá. Y a la hora de comprar está el problema. Y el hijo se enoja, y yo lo quiero, y ahí están discutiendo y comienza a llorar el niño. En ese momento hay que corregir, pero no exhibiéndolo enfrente de los demás. No, llévaselo a un lugar aparte, porque cuando haga con su hijo la disciplina tiene que ser en privado. Nunca exhiba a su hijo con los demás, ni verbalmente ni físicamente. Cuando corrija a un hijo, escuche esto de parte de Dios, cuando corrija a un hijo ya adulto verbalmente, tiene que ser a solas y no en compañía de otros. Así se ejerce la disciplina. Entonces, cuando el niño está ahí, que yo quiero aquí, que yo quiero acá, agárralo, llévaselo al baño o al auto y lo corrige. Y el niño va a aprender cuándo sí y cuándo no. Es lo que dice el texto. Proverbios, adelantito, 19:18. Proverbios 19:18. Ahí adelantito, vamos a avanzar. ¿Ya lo tiene?
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay una frase allí importante. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿A qué se refiere eso, pastor? ¿Sabe a qué se refiere? Mientras tu hijo está en casa, mientras tu hijo está bajo tus órdenes, mientras tu hijo está a tu alcance de enseñarle, mientras lo tengas en la niñez y parte de la adolescencia, corrígelo. Porque después, cuando el hijo crece, tiene 14, 15 años, ese niño, esa niña ya está más alta que tú y más fuerte que tú. Y en lugar de castigarlo tú a él o a ella, te puede castigar el niño a ti. Hay tiempos y hay formas. Por eso dice, instruye al niño. Ya después de que los hijos ya son grandes, ya son adultos, ya son jóvenes, ya no puedes corregirlos, disciplinarlos e iniciarlos como cuando eran niños. Tiene un tiempo. Algunos de ustedes como padres, se acabó el tiempo de eso con algunos hijos. Si ya están grandes, usted no puede golpear a un hijo grande. Mientras hay esperanza, mientras está en tu casa, tienes el tiempo. Aprovéchalo. Ahí, ahorita con tus hijos, aprovecha el tiempo de repetirle las cosas de Dios, de amonestarlo, de corregirlo, porque cuando crecen, se acabó ese tiempo. Y luego vienen los problemas. ¿Sabe por qué? Porque no hizo la tarea que le tocaba hacer. Mientras hay esperanza, entre tanto están en tu casa esos niños, antes de que lleguen a la adolescencia y sean adultos y decidan sí o no. Ahorita muchos de sus hijos ya pueden decidir, voy al templo o no voy al templo. Pero si usted le enseñó desde pequeño que el templo es la casa de Dios y que tiene que asistir porque hay que darle a Dios gracias, escuchar su palabra, Él lo va a hacer de por vida. Vamos sobre el final. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a terminar con una historia muy trágica. Primer libro de Samuel 2:12. Elí, sacerdote en turno, servía en la casa de Dios. Dice el texto: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían, ¿qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Quién lo enseñó? Fíjese que entonces existe la posibilidad de ser parte de una iglesia, de servir en la casa de Dios y no enseñar a los hijos las cosas de Dios. Existe la posibilidad de estar aquí en la iglesia Hashem, de congregarnos los días de culto y no enseñar a los hijos en el temor de Dios. Y las consecuencias son muy grandes, hermanos. Muy grandes. Versículo 11 del capítulo 3, adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirá ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Me ayuda a leer? A los hijos hay que ponerles límites, hermano. A los hijos hay que ponerles límites. Si usted no estorba a sus hijos, esos hijos cuando crezcan les van a dar dolores de cabeza como usted no tiene idea. Elí no estorbó. Usted conoce bien a sus hijos. Si esa música no es para Dios, estórbelo. Si eso que ve en ese lugar, estórbelo. Mientras estés en esta casa, hijo, en esta casa, hija, mientras estés bajo este techo y yo te esté dando, te ajustas a las reglas. Si usted es cómplice de su hijo, de lo que escucha, de lo que ve y de lo que hace, le va a pasar lo que Elí no estorbó y no puso límite. Los hijos necesitan límites para que entonces esos hijos caminen en el temor de Dios.
Que Dios lo ayude, que Dios me ayude.